cuando Daniel gana con su historia el concurso nacional de novela corta, uno de los miembros del jurado resalta, exactamente lo hace Jorge Pardo, uno de los 3 miembros del jurado ese año, resalta que de los 67 relatos que los 3 miembros del jurado recibieron, 20 se referían a la guerrilla, a los paramilitares o al conflicto. Sí. Había unos 4 relatos que trataban sobre temas de jóvenes, otros 4 que ya eran historias más relacionadas con gays, había novela negra, unas 7 creo, pero sobre todo, digamos, lo que se resaltaba más eran las historias que de alguna forma tocan el conflicto armado colombiano o la historia o la política. La única historia que se salía de todo ese marco de lo conocido era la de Daniel. Era La soledad del dromedario. Y eso hizo que los 3 miembros del jurado, sin dudarlo, estuvieran de acuerdo en que ahí era donde tenía que llegar el premio. Porque es, sin perder digamos, elementos de la realidad, es una historia que se aparta de muchos lugares conocidos y que construye sobre todo un personaje. Eso es como lo más interesante, y me parece que también dentro del contexto que nos daba José de esta nueva literatura colombiana. Es decir, es una obra que se escribe en 2010, que se publica en 2011, pero que además su historia también, digamos que podría obedecer a este mismo tiempo, ¿sí? Es una cosa muy contemporánea, muy actual. Me provoca un libro y un café. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa para hablar del café en el que estamos grabando hoy este primer capítulo de la segunda temporada de Me provoca un libro, que es Café Cultor. Está ubicado en la calle 70A con Novena. Y bueno, pues nos invitaron acá para poder hacer la grabación. Obviamente ubicado en Bogotá. Bueno, no obviamente, pero estamos ubicados en Bogotá. Valentina, gracias primero por aceptar que estemos acá haciendo la grabación de este capítulo de Me provoca un libro. Y pues queremos saber un poco cuál es la oferta que hay en Café Cultor, para que las personas que escuchen pues se antojen un poco y también sepan de qué se trata este café. Vale, no, pues primero están súper bienvenidos todos. La idea de Café Cultor es básicamente, bueno, nace hace mucho tiempo y nace como un café de especialidad, es una barra de especialidad. Las barras especiales más que todo tienen la idea de culturizar acá en Colombia sobre lo que es pues el café por el que somos tan reconocidos afuera. Entonces básicamente nosotros nos enfocamos en la parte de toda la trazabilidad del café, en la parte sostenible, en la parte de que trabajamos directamente con los caficultores. Entonces se les paga correctamente a ellos, se trabaja directamente con ellos para que los procesos pues mejoren, y obviamente cada vez que las personas vienen y se toman una taza entiendan como todo el trabajo que está detrás de eso. Cada vez estamos haciendo como más talleres, más invitaciones a la gente para que aprenda, cataciones, taller de los sentidos, tuestes, y que tenemos una barra, tenemos 4 puntos y en los 4 puntos hay un espacio especial para que la gente pueda sentarse, pueda hablar con nosotros. Cada uno pues como baristas estamos capacitados tanto para explicarles todo sobre los cafés que manejamos, perfiles, como la parte más técnica, pero también todo el proceso. Okay. O sea, cómo se desarrolla. No sé, ustedes compraron algo y no saben cómo se usa, pueden venir, les explicamos, los guiamos para qué café puede ser el que se pueden llevar para su casa, para un regalo, cualquier cosa. ¿Y cómo hacen las personas para enterarse de cuál es la oferta que ustedes tienen? ¿Tienen redes sociales y nos puedes compartir? Sí, eso? Más que todo utilizamos, bueno, Facebook y Instagram, pero la más activa es Instagram. Aparecemos como Café Cultor Col. Ahí están todos los talleres, hay unos gratis, hay otros con una tarifa, pero estamos ubicados más que todo en esta zona. Normalmente manejamos todo por Instagram. Okay. Sin embargo, acá en las tiendas también encuentran información de tours, de actividades, eventos. Hemos tenido ya todo tipo de eventos acá. Okay. Desde 15 años hasta, muy bien. Se los juro, de 15 años hasta, no sé, un desfile de modas. Bien. Entonces, siempre van a haber todo tipo de actividades, y que cada cafecultor tiene un ambiente distinto. O sea, no sé si alcanzaron a entrar, en la parte de atrás sí, tiene unos es un espacios, poco más abierta, está la tostadora. El otro punto que es Wilborada, es una librería, entonces el ambiente es completamente distinto. Hay uno en el centro que es en la Luis Ángel Arango. También, todos son supremamente distintos, pero siempre nos van a encontrar todos nosotros. Nosotros vamos rotando por todos los puntos y van a encontrar los mismos cafés, la misma información y la misma atención. Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas para hacer Me provoca un libro, y bueno, esperamos que de pronto en algunos de estos otros puntos que tienen en la ciudad también
hagamos alguna sesión. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. Lo más provocativo. Bueno, entonces llegó la hora sí de nuestra discusión. Recuerden que habíamos dejado unos temas ahí para mencionar cuando hablamos del contexto histórico y del contexto literario. Entonces vamos con lo más provocativo de la soledad del dromedario. Entonces yo les propongo que arranquemos. Ya leímos el primer párrafo. Un momento. Bueno, les propongo que arranquemos entonces por cómo les fue con esta lectura, porque veníamos de la temporada anterior en donde estábamos leyendo cuentos, los cuentos muy cortos. Esta es una novela corta, pero claro que también, digamos que nos da un panorama distinto de lectura. ¿Cómo les fue con esa lectura? Rápidamente, un par de opiniones. ¿Quién quiere arrancar? Carol. Pues a mí me encantó que fuera rápida de leer, o sea, es una novela, pero la leí muy rápido y era como, pues pucha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, como que uno no quiere soltar el libro. Eso me gustó mucho. Y por otro lado, me parece muy emocionante que nos hayamos movido tan drásticamente como escenario literario. Veníamos leyendo cosas súper duras, en un contexto pues muy real, y esta novela, a pesar de que cuenta una situación que es muy dura y en la que efectivamente un tema dramático es la vida solitaria de un personaje que es rechazado socialmente, nos mete en un género muy lindo para mí, que es como el del erotismo, aunque sea un erotismo fuerte, ¿no? Controversial. Sí, como rudo también, sí. Pero a mí eso me encantó de este libro. De acuerdo. ¿Otra opinión sobre la lectura? Carol, Caro Contreras. De acuerdo con Carol, me encantó el libro, se lee rapidísimo. El Daniel Andrés Villabón tiene una habilidad para contar las cosas de una manera muy rápida. Son varios capítulos, pero se lee rápidamente y nada, absolutamente de acuerdo con que llegáramos y aterrizáramos en Colombia, en literatura colombiana. Eso a mí me parece maravilloso y tenía muchas ganas de que llegáramos ahí por fin. Muy bien. Entonces hay un segundo tema que creo que mencionó José al inicio cuando estábamos hablando del contexto histórico, y es Kafka. Para mí hay una referencia clarísima hacia Kafka, o por lo menos la historia que empezamos a leer con esta novela, pues tiene mucho de metamorfosis y tiene mucho de esos cambios y de esa, no sé, como de esa incertidumbre de qué es lo que nos están presentando, quién es este personaje, cómo es este personaje. Y hay a mí una palabra que me surgió todo el tiempo, además del erotismo y de la sexualidad, y es el prejuicio. No sé quién esté ahí de acuerdo con eso, pero creo que el hilo conductor de esta historia está relacionado con el prejuicio hacia una persona que tiene una condición diferente, pero también, incluso como lector, por ejemplo, a mí me pasó que siempre estaba intentando, bajo mis prejuicios, clasificar a esta persona, o sea, poder definir quién era, ¿sí? Si era una persona, si era otra cosa, no quiero dañar la historia, pero cada vez que pasaban esas situaciones que nos enfrentaban a este personaje, no sé si tiene múltiples personalidades o lo que sea, ¿dónde lo encasillo? Y eso me generó mucha curiosidad de por qué yo como lector pretendo encasillar a la persona si creo que lo que hay de fondo es justamente una crítica a esos prejuicios que nosotros tenemos socialmente. Cindy, entonces, si quieres. Bueno, yo sentí un tanto tres asuntos: el tema sí de la discriminación, el tema del prejuicio y el tema del bullying. Entonces, en el devenir de la historia vemos como él en su colegio carga con unos traumas que surgen a partir de la manera como sus otros compañeritos le llamaban, como el apodo. Y como esto influye aún a sus 30 años, cómo le pesa, cómo el encuentro con estas personas se torna incómodo, cómo todas estas cuestiones que en algún momento le generaron esa incomodidad aún hacen mucho eco. Él en alguna parte mencionaba que esa herida aún estaba. Entonces sí, claramente, pues a partir del bullying, como les digo, pero la sociedad en general, las personas que no interactuaban con él, pues tenían muchas actitudes discriminatorias porque siempre se le aislaba o se le miraba con demasiada atención por ser esta persona diferente. Claro. Entonces, esos fueron como los temas, prejuicios, pues claramente prejuicios, pues como tú dices, uno trata de encasillarlo porque es una persona distinta y no tiene como unas características físicas a lo que el estándar es o la normal se piensa. Entonces, en ese sentido, uno tiende como a sesgar su comportamiento o su actuar con esa persona. Pero, digamos, si quieres, Martali, y ya ahorita comento.
Pues yo lo relaciono más como con sumisión de la víctima. O sea, me parece que tiene muchas situaciones en que, sí, efectivamente, como dice Carol, uno quiere leer rápidamente y demás, pero a mí me produjo cierta angustia terrible de la sumisión del personaje frente a lo que le está sucediendo, el bullying de los victimarios o del prejuicio de otros, sí, porque no es capaz de pararse y decir, yo no quiero esto. Una cosa que a mí me pasó ayer respecto a eso fue que mientras iba leyendo los capítulos yo decía, pero ¿y por qué no se suicida de una vez y ya? Eso fue algo, o sea, yo dije como, ¿por qué estoy pensando esto? Me parece terrible, pero me parecía que esa era como la solución más viable, ¿no? Como todo el tiempo que estuve leyendo, desde el capítulo 2 tal vez, yo dije, pues suicídese y soluciónelo. Ahí me sentí un poco mal, ¿no? Pero me parecía que como que su posición de víctima de alguna forma... Pues sí, como, pues resuélvalo, o lo resuelve enfrentándolo, o lo resuelve, pues acabando con eso, y ya, pues, no sé. Carol Lancheros, y luego Carol. Pues eso que ustedes están observando como una condición de víctima, a mí, digamos que a mí también como a Martalín me impactaba como la sumisión, pero yo lo entendí como era un personaje tan solitario, que buscaba la oscuridad, que no quería ser observado, y a partir de estas invitaciones que le llegan, que lo llevan a unas situaciones, digamos, extrañas, lo que hace un poco fantástico el relato, como yo lo entendía, era como por fin encontró un lugar, por fin encontró un rol, por fin alguien lo reconoce. Por eso yo siento que él no necesariamente estaba sometido, sino que estaba disfrutando que estaba siendo visto de una manera, no con ese pesar o con esa repulsión que lo podían ver de día cuando, digamos, la gente observaba su jiba, sino en otro rol que lo ponía en un papel bien diferente. Y con respecto a lo que tú decías, Alejo, de tu pregunta de si todo el tiempo te estabas intentando como ubicarlo a él en qué era, o sea, sí, clasificarlo. Yo creo, para mí también fue así, pero yo lo entiendo más para mí como la manera de ubicarme yo misma en qué era lo que estaba leyendo, porque como es un relato que tiene tanto de realidad, o sea, sucede en una ciudad, yo me puedo sentir súper identificada, pero los sucesos que ocurren no me parecen reales, entonces yo decía, no, como que ahí me sentí como, esa es la respuesta que yo tengo para la pregunta que tú te hacías, como que como lectora era como, espere porque no sé si estoy leyendo algo fantasioso o real. Sí. Si quieren... ayúdenme a buscar algún fragmento de alguno de esos episodios que le suceden a este personaje, primero para antojar a los oyentes a que de verdad quieran leer las otras historias, ojalá uno no tan adelante para que no revele tanto, pero me parece importante ahí para que entiendan de cuál es ese problema al leer que estamos viendo. Listo, entonces Natalia. Bueno, volviendo un poquito a lo que habían dicho de victimización, sumisión, etcétera, y lo que decía Carolina Lancheros ahorita, a mí también me costó un poco entender que era un género fantástico, ¿no? Porque al principio cuando uno empieza a entender el personaje y a conocerlo, me parece que es muy interesante entender, digamos, el retrato de la soledad que hace. Y la verdad, eso fue de lo que más me gustó del libro, porque sentí como a las víctimas identificadas en ese personaje, no solamente, digamos, a los que tienen una deformación física y cómo se pueden sentir, digamos, ese rechazo, o a las personas ciegas o a las personas con alguna discapacidad, pero también a todo tipo de víctimas, no sé, una mujer violada yo creo que se puede sentir igual, sí, porque como que toda su vida Hans Silva, el personaje principal, la basaba alrededor de su jiba, ¿no? Era como que todo el tiempo estaba condicionado por su jiba, y mi jiba esto, y ojalá no hubiera nacido así, cuando mi abuela, cuando mi mamá, y ojalá pasara el tren y me la cortara, ¿no? Como que realmente él no puede hacer una vida independiente, o sea, como aceptar que es jorobado, que es una palabra que nunca usa, y lo cual me llamó a mí mucho la atención, de hecho, pero al mismo tiempo, entonces para mí yo empecé a leer el libro como si fuera una novela realista. Entonces esas cosas que ocurren como raras,
como que no las entendía bien. Sí. Y cuando ya